Dele un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Gloria sea a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Así entramos en el tema, amado hermano. Y yo quiero hablarles algo, compartir algo con ustedes acerca, ¿verdad?, de las acechanzas del enemigo, hermano amado. Estamos, siempre repetimos lo mismo, pero es necesario. Estamos teniendo una lucha, ¿verdad? Ahorita una lucha fuerte, la cual la palabra del Señor dice que no es contra sangre y carne. En algunas Biblias dice no es contra carne y sangre solamente, sino contra potestades. ¿Y por qué dice en alguna versión así? Porque a veces tenemos problemas con personas literales, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ajá, tenemos luchas contra gente literal como nosotros. Entonces esa versión, no me recuerdo cuál es, pero dice que nuestra lucha no es solo contra personas como usted y yo, sino lo peor, contra potestades, contra principados, contra todas esas cosas que militan en los aires. En este tiempo, hermano, nosotros sabemos, mire hermano, mire cómo, qué espantoso está la violencia, ¿verdad? Cada día, Dios bendito, en lugar de que aminore, se empeora, ¿verdad? O sea, y eso nosotros lo hemos dicho y lo hemos predicado, que eso que vemos aquí a nivel tierra, pues son situaciones que se están así llevando a cabo arriba, espiritualmente hablando, y eso se refleja aquí en la tierra, ¿verdad? O lo que vemos aquí es lo que está pasando allá, ¿verdad? Está pasando allá en los cielos, ¿verdad? Entonces, miramos, amado hermano, cómo el enemigo, ¿verdad?, se ha levantado, se está levantando, y pues cada día va a estar más grande la lucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto y dicho 1,000,000 de veces, la Biblia nos recalca, ¿verdad? El cielo se hace fuerza, ¿verdad? Y solo los valientes lo van a arrebatar, ¿verdad? Y es necesario, hermano, en este tiempo tan difícil, que permanezcamos orando, de verdad, hermano, orando, de verdad, pidiéndole a Dios. Mire, cada día más y más y más y más violencia en diferentes estados. Fíjese, esta semana, por ejemplo, aquí en Georgia, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Primero en un campo militar, ¿verdad? Que un hombre, ¿a cuántos se echó? No sé, no me recuerdo, muertos y heridos. Luego ayer, creo antier, en una universidad, o cerca de la universidad, o en la universidad, ¿verdad? Otro también mataron, no sé cuántos murieron, no lo sé, pero hubo algo fuerte. Luego vemos en las calles, hermano, en Nueva York, anoche o antenoche, bueno, y donde quiera, hermano, donde quiera, pero, o sea, la maldad siempre la ha habido, pero honestamente ahorita como que cada día se intensifica más, ¿verdad? A nivel político, por ejemplo, ¿verdad? Vemos cómo está ahorita la situación también, por ejemplo, la ley que acaba de firmar nuestro presidente, ¿verdad? ¿Por qué es nuestro presidente? Porque estamos acá, amén. Eso va a traer también, pues, saber que irá a traer consecuencias, ¿verdad? Ya se están parando, ¿verdad? También los gobiernos, pero unos a favor, otros en contra, pero ese no es lo que a nosotros, pues, en cierta manera no nos debe de importar mucho, pero sí nos debería de importar, ¿verdad? También, por eso la palabra no por algo dice que oremos por los que nos presiden, ¿verdad? Es que es necesario, porque cuando uno se pone a ver, por ejemplo, no vengo a hablar de política, pero pues tiene que ver con esto, por ejemplo, lo que se mueve en México, ¿verdad? ¿Cómo están las potestades en México, lo que se está moviendo en México, ¿verdad? Es lamentable, es triste, es ver cuánto dolor, cuánta injusticia, y no hay respuesta para el necesitado, no hay ayuda, ¿verdad?, para las víctimas. Entonces, por eso este hombre lo que acaba de firmar, ¿verdad?, pues unos se están levantando, otros, yo por una parte estaría a favor, por otra no, porque siempre sabemos que va a morir gente inocente, pero al final de cuentas la gente se está muriendo sin que entre todavía, y cuántos muertos no hay cada día en México, ¿verdad? Pero ¿por qué menciono todo esto? Pues para mostrarle, ¿verdad?, de cómo está la maldad, ¿verdad? Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, Efesios 6:11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Las acechanzas, hermano, ¿verdad?, significa, habla de varias cosas, hermano. Acechanza, yo no sé, ¿alguien de ustedes tiene la idea de qué es que alguien esté acechando a alguien? Ajá, algo así, cuidando,
acechando, controlando, viendo a qué horas le puedo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Atacar. Entonces ahí cuando habla de esa palabra acechanza, por ejemplo, es metzodeia, ¿verdad? Que es la raíz pues etimológica de donde viene la palabra del griego. Entonces eso significa, esta palabra acechanzas está hablando, por ejemplo, de viajar espiritualmente, ¿ok? Habla de trucos, habla de artimaña, de error. Esta palabra tiene que ver, ¿verdad? También habla de camino, hermano. Esta palabra acechanza tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con nuestro camino. Y esto comenzó desde nuestra concepción, amado. Una acechanza. El enemigo, desde que nosotros fuimos concebidos, desde ahí, él comenzó a acechar contra nosotros. Desde el momento que fuimos engendrados, desde que estábamos en nuestro vientre, hermano, perdón, en el vientre de nuestra madre, desde ahí el enemigo empezó a vigilarte, empezó a acecharte desde el momento de la concepción, hermano. ¿Por qué? Porque él no lo sabe todo y lo hemos dicho muchas veces, pero sí sabe parte de nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Él sabía que hay un propósito en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces él trata de eliminarnos desde que estamos en el vientre, ¿verdad? Y yo sé que aquí, si yo dijera a todos que pasen y den su testimonio, más de 2 o 3 hermanos dirían, contarían experiencias que tuvieron aún estando en el seno materno, ¿verdad? Que no las supieron en ese momento, por supuesto, pero que después se las contaron, ¿verdad? Yo sé que hay aquí gente. Entonces, ¿por qué? Porque desde ahí viene la acechanza del enemigo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le he dicho de mí, desde que estaba en el vientre de mamá, el enemigo trató de acabar con mi vida, estando en el vientre de mi mamá, ¿verdad? Después trató, y bueno, hasta ahorita, gloria a Dios, aquí estoy por la misericordia de Dios. Pero entonces el punto es aquí, desde dónde te vienen acechando, amado hermano, desde dónde te echaron el ojo, ¿verdad? Y aquí vemos, amado hermano, yo puse ahí, estaba yo pensando, meditando en algunas cosas, y bueno, yo podía ver esas 4 cosas. Comienzan desde la concepción, también en el nacimiento, en la genealogía, en la crianza, o en otras palabras, en unos comenzó desde la concepción, en otros cuando nacieron, en otros por su genealogía, en otros por la crianza que tuvieron, ¿verdad? Desde ahí comenzaron a vigilarlos. Perdón. Gracias. Entonces vemos aquí pues que son 1, 2, 3, 4, ¿verdad, hermanos? 4 situaciones donde el enemigo comenzó, hermano, comenzó, por decir de alguna manera, la persecución o la vigilancia, a ver de cómo te podían acabar, cómo me podían acabar a mí. Y mucha gente no cree en eso, hermano. Mucha gente nos ridiculiza y no cree en eso. Pero ahorita vamos a ver por medio de la palabra que es una realidad. Amén. Entonces vamos a entrar en el tema y leemos aquí en cuanto a la concepción, ¿verdad? Desde ahí puede empezar la acechanza del enemigo, o desde ahí puede empezar a ver cómo fastidiarnos, cómo atacarnos, cómo destruirnos, ¿verdad? Y mira que dice Salmo 51:2, ¿verdad? Dice, es el salmista hablando ahí. Lávame más y más de mi maldad, ¿verdad? Dice, y límpiame de mi pecado. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado, ¿qué? Entonces ahí estamos viendo que desde dónde empezó el problema, por ejemplo, con David ahí, desde la concepción, ¿verdad? Desde la concepción. ¿Y cuándo es la concepción, hermano? ¿Cuándo comienza la concepción? Cuando se une el esperma con el óvulo de la mujer. Ahí empieza la concepción, de ahí viene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué David? Usted sabe que ese salmo de David, ¿cuándo fue que David lo escribió, hermano? Fue cuando
su pecado le fue descubierto por el profeta. Ahí es donde él empieza, ¿verdad? Entonces, lo que me llama la atención acá es que dice, ¿verdad? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, de ahí que por eso se dice que David era hijo, fue hijo ilegítimo. De ahí que por eso se dice que cuando Samuel fue a ungir al que iba a ser el próximo rey de Israel, ¿verdad? ¿Ungió a cuántos? ¿A 7? 7, ahí él era el octavo. Entonces, ¿y dónde estaba David cuando los 7 estaban en la casa? ¿Dónde andaba David? Cuidando las ovejas, ¿verdad? ¿No se le hace curioso que los 7 en la casa y aquel allá cuidando las ovejas o los chivos? Y era el más pequeño. ¿No está raro eso? Está raro. Porque no era hijo, ¿verdad? Como los demás, de mamá y papá, ¿verdad? Entonces, amado hermano, y eso es una realidad, y eso se ve también en la vida aquí, ahora, ¿verdad? ¿Cuántos hijos, cuántas hijas no hay que son entenados, ¿verdad? O entenadas, como se le llame. Y vea si los tratan igual que a los hijos. No los tratan igual. Por más que digan que son igual, no es cierto, siempre va a haber una diferencia, ¿verdad? Entonces, qué casualidad que los 7 o el resto de hermanos estaban en casa y David por allá. ¿Por qué? Pues porque a él no lo miraban igual, porque no era hijo legítimo, ¿verdad? Entonces aquí, pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque mire desde dónde David traía ese problema. Ahora, ¿por qué David menciona ese problema ahí? En pecado me concibió mi madre. Sí, porque si nos vamos al contexto, ¿de qué estaba hablando David antes ahí? De lo que él había hecho, de la falta que él había cometido. En otras palabras, ¿verdad? Wow, si yo estoy teniendo este problema, pues este problema tiene que venir de algún lugar, tiene que tener una raíz, ¿verdad? En otras palabras, entonces él había adulterado, ¿verdad? Él había adulterado y él iba a traer un hijo, ¿verdad? Que iba a ser, murió, pero ese niño fue concebido ¿cómo? En pecado fue concebido, ¿verdad? Entonces por eso también él hace mención aquí, en pecado me concibió mi madre. O sea, él traía eso, ¿verdad? Él traía eso en su vida. Entonces yo ponía aquí, concebir habla del engendramiento, habla del comienzo en el útero. ¿Cómo y dónde sería concebido David? Pues no lo sabemos, pero él dice que fue en pecado, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, muchas veces nosotros, yo por ejemplo, a las personas, luego les decir de que yo no soy hija de adulterio, ¿verdad? Pero tiene algo que ver con mi vida. Por eso muchas veces no entienden las personas por qué son como son, qué es lo que yo puedo ver como David, o sea, lo que yo cometí, por qué, y como que se pone a pensar, y pues que yo fui concebido de esa manera también, ¿sí? O sea, yo ya traía eso ahí. Entonces, ¿por qué hay personas que, por ejemplo, dicen, no entiendo, yo no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué yo soy así en ciertas situaciones? O muchas personas dicen, ¿por qué es que yo no puedo salir de este problema? ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo cambiar? Yo no quiero hacer estas cosas. Yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero hacer lo otro, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí viene algo, hermano. Ahí viene algo. Y el enemigo sabía, ¿verdad? Sabía, conoce parte de nuestra vida y desde ahí empieza a acecharlo a uno y lo empieza a perseguir. Y hasta que llega, ¿verdad? Llega, si es que nosotros como cristianos se lo permitimos, porque ahora nosotros somos diferentes. Pero bueno, entonces estamos viendo aquí eso, ¿verdad? Yo quiero que vayamos viendo, por ejemplo, mira hermano amado, ¿cuántos jóvenes, verdad? O inclusive también mujeres, suena fuerte lo que voy a decir, pero es la verdad. ¿Cuántas personas no tienen problema con la pornografía? ¿Verdad? Y eso está ahí, pues hay clínicas, hay lugares donde ayudan a gente, eso es como una adicción, ¿verdad? Y hay ayuda psicológica, hay ayuda espiritual también, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Y por qué no pueden salir de ahí? Dicen muchos de ellos, ¿por qué no puedo vencer esto? Entonces yo me pongo a pensar, el problema muchas veces se suscita en la concepción. Entonces la pregunta que yo me hacía, ¿verdad? ¿No será que cuando a esa persona la engendraron sus padres, aún aunque sean hijos legítimos,
¿No será que cuando los engendraron viendo pornografía a los papás? Pudo haber sido. Yo supe de un caso hace muchos años, allá en Marte, de que un matrimonio fue a hablar con el pastor y tenían problemas. No es el tema familiar, pero tiene que ver. Fueron a hablar con el pastor porque tenían problemas en la vida marital, ¿verdad? Y el consejo que el pastor le dio tan sabio fue, ¿verdad?, a los esposos que vieran eso para que eso les iba a ayudar. ¿Por qué? Porque muchas veces la pasión a través del tiempo se acaba. La pasión se acaba. Entonces, ¿verdad? Si la persona no busca adecuadamente, ¿verdad?, ayuda de parte de Dios, entonces el enemigo abre otras puertas, ¿verdad? Entonces ahí estaba habiendo problemas de eso. Ya no había satisfacción, ya no había interés, y van con el pastor y piden un consejito, y él muy sabiamente les dijo: vean eso. Entonces, ¿cuántos niños o cuántos hijos o hijas serían engendrados viendo sus papás así? Y entonces ahora, ¿cómo son? ¿Usted no cree que tiene que ver? ¿Eso no tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿Cuántos fueron, por ejemplo, ¿verdad?, problema o resultados de adulterios, de engaños? ¿Cuántos? Y ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, eso claro que el Señor pues nos puede dar la victoria a nosotros, pero eso está ahí, hermano. Ahora bien, ¿cuántos, por ejemplo, niños no fueron engendrados y sus padres bajo el efecto de droga? No, hasta nacen los niños temblando ya porque quieren la coca. Entonces ahí podemos ver que esto es una realidad, esto no es un cuento, esto no es una historieta, esto es una realidad. Niños concebidos con padres alcoholizados, ¿cómo nacen? Nacen mal, o si no, nacen tal vez bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al rato tienen esa adicción al alcohol. ¿Por qué? Porque fueron engendrados de esa manera, ¿verdad? Pero el Señor puede romper todo eso. Ajá, exactamente. Entonces la concepción tiene mucho que ver. Desde ahí el enemigo empieza a acecharnos, sabe dónde está el problema, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, la palabra concebir, mira lo que dice ahí. La raíz primaria probablemente está hablando acerca de lo que yo le dije, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, ¿verdad? Problema es, dice, raíz primaria probablemente viene de estar, dice, caliente. Figurativamente, concebir, calentar, celo, concebir, enfurecer, procrear. Aquí sería la palabra que yo aplicaría, pues la de procrear, ¿verdad? Y la concepción, por supuesto, ¿verdad? Y ahí está claro, está hablando que es acerca de eso, ¿verdad? En ese momento. Entonces David tuvo que sufrir las consecuencias de cómo él fue concebido. En pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces ahorita, por ejemplo, si ese fuera mi caso, ¿qué tendría yo? Verdaderamente buscar ayuda de parte de Dios, verdaderamente reconocer eso, buscar, no rendirme, buscar ayuda en la administración, en la palabra, por el poder del Espíritu Santo sobre todas las cosas, hermano. Buscar liberación, buscar la sanidad. Pero esto no es fácil, porque no es nomás de buscar, sino hay que poner por obra, ¿verdad?, la palabra y lo que se nos aconseja y se nos dice. Hay solución. En cuanto al nacimiento, otros vienen afectados desde que, no en la concepción, sino cuando nacieron. Hermano, eso es real también, hermano. Son cosas reales. Por ejemplo, mira aquí lo que dice. Claro, aquí está hablando de Jerusalén, ¿verdad? Pero también se puede aplicar espiritualmente a nosotros, ¿verdad? O así, hoy en día. Dice en Ezequiel 16:4, cuando naciste, el día en que viniste al mundo, dice, no habían cortado tu cordón. ¿De qué cordón está hablando? Cordón umbilical. Ni te habían bañado en agua, ni frotado con sal, ni te habían envuelto en pañales. Nadie tuvo compasión de ti, nadie cuidó, ni siquiera por piedad o por lástima, en otras palabras. El día en que viniste al mundo, a nadie interesabas y te dejaron en el suelo, en medio del campo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué tremendo. ¿Cuántas personas no tienen problemas a nivel alma, verdad? Y no entienden por qué será que yo soy así, por qué será. O vamos y vemos allá afuera, hermano, cuánta gente, cuánto joven, cuánta señorita, hermano. Mira, yo me quiebro cuando pienso en eso y hablo de eso. ¿Cuántos de ellos están totalmente destruidos allá afuera?
Y uno se pregunta, ¿por qué? Y uno se pregunta también de esas madres, de esas personas que tienen bebés y que los dejan tirados en la calle, en las puertas de ciertos lugares, ¿verdad? Hermano, entonces esos niños crecen, esas personas crecen, y cuando crecen, ¿usted cree que van a tener una vida buena? No, no. Entonces desde ahí el enemigo empezó la acechanza con ellos, ¿verdad? Desde ahí. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? Dice, nadie tuvo compasión de ti. ¿Cuánta gente hay que no tuvieron compasión de ellos, hermano? Yo me recuerdo que cuando yo estaba embarazada, ¿verdad? De mi primera niña, ¿verdad? Que fue mi primera hija, y fue, diría yo, producto de fornicación y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estuve casada, pero pues me junté con un joven, ¿verdad? Pero me separé, después me separé, y me separé precisamente porque él era un joven drogadicto. Cuando yo me di cuenta que él era drogadicto, me separé porque lo primero que pensé, va a dañar a mi criatura, no sabía qué era, qué futuro le espera. Entonces me separo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con esta niña? ¿Verdad? Alguien supo ahí en el pueblo que yo estaba embarazada. Y había una señora rica que era estéril, y esa señora me mandó traer, y fui, tenía una tienda, me mandó traer. Y ¿para qué me mandó traer? Para proponerme que si yo quería, ella corría con todos mis gastos de mi parto y todo, pero que yo le regalara a lo que yo traía, y no se sabía qué era, si niño o niña. Hermano, cuando a mí me hicieron esa propuesta, yo sentí que me dio una bofetada en la cara esa señora. Me puse tan brava, hermano, que no era cristiana. No le dije de groserías ni nada, pero sí me acuerdo que le contesté muy feo, muy fuerte. A mí me dolió, a mí me ofendió que me dijera que si le daba yo a mi hija. Entonces a mí me cuesta entender esas mujeres que dejan a sus niños en la calle, en la basura, en las puertas de algún lugar. Pero las hay porque está escrito aquí, ¿verdad? Por algo lo dejaron escrito. Entonces yo ponía aquí, cuando nacimos, ¿cómo fuimos recibidos, hermano? Y ¿sabe qué, hermano? Eso tiene mucho que ver, hermano. Ay, tiene mucho que ver cómo te reciben cuando naces. Afecta mucho, de positivo o negativamente, mucho. Yo me recuerdo, por ejemplo, yo no puedo hablar de ninguno de ustedes, no los conozco, no sé sus vidas, y no hablaría de ustedes, hablo de mí. Yo me recuerdo, por ejemplo, la gran diferencia que hubo cuando nació mi hija y cuando nació mi hijo, en todos los aspectos. A mi hija la amé mucho, la amé tanto y la amo, por supuesto, ¿verdad? Pero indudablemente no fue lo mismo en ningún aspecto de cuando nació mi hijo. Desde la concepción fue diferente, fue diferente. Mi hija no fue una niña deseada, ¿verdad? No fue una niña deseada, planificada, no, ¿verdad? Ella fue el resultado de un rato de pasión, ¿verdad? En cambio, mi hijo fue un niño deseado, pedido en oración, y fue muy diferente la vida de uno y del otro en todos los aspectos. Cuando mi niña nació y llegó a casa, mi niña tenía todo lo que necesitaba, sí, pero fue obra de parte de Dios, y diría yo caridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo no tenía, yo era mamá soltera. Sin embargo, Él es lindo, Él es fiel, Él es bueno. Él puso a alguien que me regaló todo lo que mi niña necesitaba, una cuna hermosa con canopy y todo, porque mi niña fue de 7 meses. Entonces necesitaba muchas cosas, pero hubo alguien que Dios tocó y mi niña tuvo todo eso. Lo tuvo cuando ella llegó a casa. Pero mi niño tuvo todo eso, pero él no fue recibido por obra de caridad, sino que fue obra de papá y mamá, que nos esforzamos para trabajar, para tener todo. Cuando él llegó a la casa, qué diferencia cuando él llegó a la casa, cuando llegamos del hospital,
Oh, mi recámara bien bonita, adornada, flores en el tocador, la cuna llena de regalos, la cama preciosa, nueva, todo. Mi esposo me tenía todo hermoso. Cuando yo llegué y entré ahí y vi eso, se me vino luego, hermano, y fíjese cómo es eso, qué tremendo, ¿verdad? Porque luego se me vino la escena cuando nace mi niña, ¿verdad? Y ahí yo me recuerdo que lloré tanto, y yo amo mucho a mi hijo, pero lloré tanto cuando vi las diferencias. Lloré mucho, agradecí a Dios, pero me dolió mucho mi corazón. El nacimiento tiene que ver, y ahora yo soy mamá, ¿verdad? Yo conozco bien a mis hijos y yo sé bien cómo las diferencias entre uno y el otro, las afecciones, hermano, y por eso yo estoy hablando de esto, ¿verdad? Entonces, para los jóvenes, ¿verdad?, que están acá, que un día se van a casar, esto tiene mucho que ver con la vida de sus hijos que vayan a tener en un futuro. Y los que ya estamos acá, gloria a Dios, hay solución, amén. El Señor es bueno, Él es poderoso para sanar, para restaurar, para restituir todo lo que el enemigo, tomando ventaja de cómo fuimos nacidos, ¿verdad?, nos ha estorbado, nos ha afectado. ¿Usted está de acuerdo con eso? Entonces yo ponía aquí, por ejemplo, ¿verdad?, cuando nacimos, ¿cómo fuimos recibidos? Con alegría, con amor. ¿Cuántos niños llegan, verdad, a casa, y cuando los ven en su casa, se alegra la gente, se alegró el papá, se alegró la mamá? Conozco situaciones, conozco mujeres que cuando tuvieron su primer bebé, ¿sabe qué hizo el esposo? Las abandonó, nomás nació el bebé y las abandonaron. Entonces mire ese nacimiento, mire cómo afectó esa situación a esas criaturas, ¿verdad? Otros que cuando nacieron, ¿verdad?, en lugar de que les diera gusto a los papás, ¿verdad?, porque ya habían nacido, lo primero que vieron fue problema, fue carga, no fue alegría, fue carga, pensando en qué voy a hacer, cómo le voy a hacer ahora, ¿verdad? Y muchos niños, por eso hay muchos también abortos no provocados, porque desde que están en el vientre, cuando sabe la mamá que está embarazada, lo que hace la mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo? Y el bebé, hermano, presiente, recibe ese impacto y aborta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él desde ahí sintió el rechazo y dijo, no, yo vengo a ser un estorbo, no tiene caso. Y se les viene a las mujeres, ¿verdad? Entonces eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces aquí yo ponía en cuanto a tu nacimiento, ¿cómo fue que llegaste a este mundo? ¿Cómo fue que te recibieron? ¿Hubo algarabía, hubo alegría o hubo tristeza, preocupación? ¿Cuál sería la actitud de nuestros padres? No sabemos, ¿verdad? Porque no vimos, ¿verdad? No vimos. Pero ¿qué pasa? No vimos, pero después podemos ver a través de nuestra vida. Por ejemplo, yo no sabía de mi situación, de mi vida, yo no sabía cómo había sido, qué había pasado. Sin embargo, estuve sufriendo las consecuencias por años de lo que había pasado conmigo en el vientre de mi mamá, pero yo no sabía por qué, hasta que mi misma madre me lo contó todo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que cuando ella me lo contó, ya mi Señor, Él sabía todo y ya me había sanado, liberado en ministraciones, y yo fui libre. Entonces cuando mi mamá me contó, lo único que mi mamá vino a hacer cuando me contó es que ahora entiendo por qué, eso fue todo, pero ya me había sanado el Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Entonces aquí dice, por ejemplo, no te cortaron el cordón umbilical. ¿Cuántas personas hay que, por ejemplo, tienen que ser dependientes de alguien más? ¿Usted conoce gente así? No pueden ser independientes, no pueden, siempre tienen que depender de alguien, siempre, hermano. Si es emocionalmente, si es económicamente, si es espiritualmente, siempre tienen que depender de alguien. Hay hijos, hay hijas que no cortaron el cordón umbilical simbólicamente, pues espiritualmente, ¿verdad? Y están bien pegados a mamá o a papá, ¿verdad? Hay casos, yo he visto casos donde ha habido divorcios por esa razón, porque nunca cortaron el cordón, ya sea él o ella. Yo lo he visto y lo estoy viendo ahora mismo, no aquí, ¿verdad? Pero estoy viendo un caso, ¿verdad?, que pues es así. Entonces mire, esas personas que no cortaron el cordón umbilical, ¿verdad?, con la madre o con el padre, ¿verdad?,
hermano, no va a tener un divorcio si no se arregla su vida, si no es liberado, si no es cortado eso, hermano, va a tener 1, 2, 3 matrimonios y no le va a funcionar, porque va a estar ahí, va a estar ahí. A mí se me hace muy raro ver eso. Yo he visto mamás, por ejemplo, que con sus hijos ya grandes, claro, nosotros los amamos, yo los amo y usted también, ¿verdad? Pero hijos ya adultos, grandes, hermano, y siempre los ven como mi bebé, es mi bebé, es mi niño, y siempre, ¿verdad? Y en las fotos, ¿verdad? Yo veo pues ahí en el Face, ¿verdad? Veo en las fotos, ponen fotos, ¿verdad? De cuando eran niños, mamá y el niño, cachete. Después más grandes, ahora de viejos, y están ahí pegados con la mamá, el cachete y mi bebé. Entonces yo no entiendo, digo yo, ahí no hubo ese cortamiento, no hubo eso. Y mientras eso no lo haya, vuelvo y repito, te vas a volver a casar, vas a volver a tener otro esposo, otra esposa, pero la situación va a seguir porque hay que cortar ahí, ¿verdad? Entonces aquí no le cortaron el cordón. Ahora muchas otras personas, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios hay, hermano, que igual se separan, ¿verdad? Ese ya no es tanto por mi bebé y esto, sino que están muy pegados a la mamá o al papá y ya están casados y no quieren salir de ahí, ¿verdad? Y entonces el otro se desespera, la otra se desespera, ¿verdad? Y dice, bueno, ya me tienes hasta acá, o sea, no puedes separarte de tu madre, ¿verdad? Y pues no, eso está mal. No tenemos que abandonar a nuestros padres, pero tampoco podemos estar siempre con mamitis, ¿verdad? Y todo mi mamá y todo mi papá, y no, eso no está bueno. Eso es, no, necesitamos que haya un cortamiento ahí, ¿verdad? Entonces aquí yo ponía, ¿verdad? Muchas personas son así. Otras personas tienen que depender. Yo conozco gente, hermano, que tuvieron una relación, ¿verdad? Y que no funcionó y se separaron. Y nunca pudieron rehacer su vida otra vez. No la pudieron rehacer porque quedaron atados a esa persona. No volvieron a rehacer su vida, no pudieron, quedaron atados, no cortaron esa relación, ese lazo espiritual no lo cortaron. O si no, pueden suceder lo que me sucedió a mí, ¿verdad? A pesar de que yo ya tenía 6 años de separada, ¿verdad? Ya mi niña tenía 6 años cuando yo conozco a mi amado esposo, que ahora está en el paraíso. Lo conozco a él y me caso con él, me junto con él y me caso. Sin embargo, estando yo con él ya por 5 años, yo no podía ser feliz realmente con él, no podía. Y yo no entendía por qué, porque yo amaba a mi esposo, yo lo quería mucho. Él era un hombre para mí, pues aquí todas pueden decir lo mismo. Para mí era el hombre más guapo, ¿verdad? Se me hacía tan guapo mi esposo, tan apuesto, tan limpio, tan elegante, tan bonito para mí, ay Dios mío, ¿verdad? Entonces yo no entendía por qué si lo amaba y me gustaba tanto. Él era impecable, sumamente limpio, siempre oliendo rico, hermoso. O sea, él reunía todo, él era un caballero, era atento conmigo, era fino, hermano. ¿Hubo problemas? Claro que sí. ¿Hubo roces? Claro que sí, no se me olvida eso. Un día, ¿verdad? En una situación estábamos desayunando y algo me dijo y yo era, hermano, ya no soy así. Yo era de la persona que yo decía, no, es no, ¿verdad? Y me recuerdo que él me dijo algo y yo le dije, ya te dije que no. Y esa no era una buena actitud mía. Y él agarra y me pegó en la cabeza, en el comedor me pegó así, ay, me dio uno y me dijo, no me dijo una grosería, pero me dijo una palabra despectiva. ¿Para qué me dijo eso, verdad? Entonces, ¿teníamos problemas? Claro que sí, ni modo que le vengo yo a cuentear acá. Pero él era un hombre, le digo, en todo lo demás, una chulada de esposo. Sin embargo, yo no podía ser feliz con él, ¿verdad? Yo no podía, no podía ser plena como esposa ni hacerlo pleno a él como esposo. ¿Y por qué razón? ¿Sabe por qué? Tan simple que eso lo descubrimos en ministración. Me fui a ministrar, ¿verdad? Fui a administración 2 veces y ahí nos dimos cuenta que era lo que había pasado conmigo. No corté el cordón con el hombre, con el papá de mi hija, ¿verdad? No corté esa situación, no había renunciado a él. Entonces cada vez que yo estaba con mi esposo y todo, no piense eso. No piense que yo me acordaba del otro, no, sencillamente pues no, o sea, no podía yo funcionar como esposa. ¿Qué pasó? En una administración me ministran ahí, el Señor me libera
corto eso, renuncio a esa persona y mire, hermano, a partir de ahí, gloria a Dios. Yo fui sumamente feliz con mi esposo, sumamente feliz, bien lindo, me lo disfruté y todo, ¿verdad? Pero ¿por qué pasé todo eso? Porque no había cortado ese vínculo con ese otro muchacho. Entonces eso tiene mucho que ver, amén. Mire, no voy a alcanzar a dar todo, pero yo espero que usted esté aprendiendo algo de acá, amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Dice, mire, estamos hablando de las acechanzas del enemigo y en qué se basa él para perseguirnos o para tratar, ¿verdad?, de acabarnos. Génesis 27:18, vamos a hablar aquí de Jacob. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, Padre. Y él le preguntó, sí, hijo mío, ¿quién eres? Verso 19, ¿qué dice, Fer? Amén. ¿Qué cosa es lo que estamos, usted, para el que no conoce la historia de Jacob y de Esaú, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y para el que la conoce, usted ya sabe. ¿Qué fue lo que pasó? Que Jacob engañó. Jacob, su madre, hermano, no voy a contar toda la de usted no, la madre de Jacob, ¿verdad? Su madre de Jacob supo que su padre iba a bendecir a Esaú. Y ahí en ese matrimonio había hijos predilectos. Por ejemplo, Esaú da la impresión que era el predilecto de Isaac y el otro era el de Rebeca, ¿verdad? Entonces ella, cuando escuchó que iban a darle la bendición a Esaú, ella agarra y ella trama el engaño para que fuera bendecido el preferido de ella, que era Jacob, amén. Entonces ya lo preparó la mamá a Jacob y le dijo, vas a hacer esto y esto y esto para que recibas la bendición de tu padre, la que se la van a dar a Esaú, que te la dé a ti, perdón. Entonces dice aquí, Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, Padre. Y él le preguntó, sí, hijo, ¿quién eres? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú. Mire qué mentiroso, ¿verdad? Tu primogénito, ya hice lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come. ¿Qué cosa había mandado Isaac a Esaú? Le había pedido que le fuera a cazar algo y que le trajera un plato, iban a comer y ahí, ¿verdad?, iba a recibir la bendición de su padre. Y entonces Jacob se hace pasar por Esaú. Usted conoce toda la historia ya, ¿verdad? Usted sabe que Jacob, ¿verdad?, era lampiño, era al revés de Esaú. Esaú era velludo, ¿verdad? Pero la mamá, mire la mamá, hermano, esta mujer, qué tremendo, hay muchísimo que predicar y hablar. La mamá agarra y le dice a Jacob, no te preocupes, ¿verdad?, vamos a arreglar esto. Y agarró pelos de cabra y se los puso a Jacob, le tapizó la mano con los pelos ¿verdad?, de la cabra, para que cuando Isaac era viejo y no miraba, mire qué miserable, ¿verdad? Allá nos arreglamos contigo. Jacob, porque su padre ya estaba perdiendo la vista, era ciego y no alcanzaba a ver. Entonces, fácil, ¿verdad? Entonces Jacob se pone los pelos de la cabra, llega y Isaac le dice, a ver, acércate, le dice. Y se acerca, Isaac lo toca y le dice, Isaac dice, está escrito ahí, dice, la voz es la voz de Jacob, porque sordo no estaba ciego, pero sordo no. Entonces dice, la voz es la voz de Jacob, pero cuando toca los brazos dice, pero los brazos son de Esaú, ¿verdad? Y luego también la otra cosa que hizo mamá, le puso las ropas de Esaú a Jacob, lo vistió con la vestidura de Esaú, de tal manera que cuando le dijo, acércate y dame un beso, se acerca a Jacob y lo huele y dice, huele a mi hijo Esaú. O sea, lo engañó. Jacob engañó a su papá, lo engañó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le diera la bendición. Ahora bien, si nos vamos más atrás de eso, el padre de Rebeca también era mentiroso. O sea, venía ahí, hermano, en la genealogía, venía la mentira. Por eso Jacob significa usurpador. Y vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos, ¿a quién engañó Jacob? A su padre lo engañó, ¿verdad? Y a él también, ¿quién lo engañó? El padre de Rebeca, ¿verdad? Vamos a seguir.
No, esposo. Ajá. Isaac fue el padre de Jacob y de Esaú, y Rebeca fue la mamá. Entonces yo ponía ahí la mentira en la genealogía. O sea, estamos viendo acerca de cómo podemos de en cuántas áreas o de qué manera podemos ser afectados, ¿verdad? Y en cuántas áreas el enemigo puede estar tras nosotros conociendo nuestras áreas. Entonces, por ejemplo, aquí, la mentira en la genealogía. Génesis 37:31. Entonces tomaron la túnica de José. Aquí ya está hablando del hijo de Jacob. Amén. Dice, entonces tomaron la túnica de José y degollando un cabrito, la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga, en otras versiones dice, y enviaron la túnica de colores. Aquí dice de manga larga, a su padre con este mensaje: esto hemos encontrado, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Mire la expresión de los hermanos de José, el soñador. Todos eran hijos de Jacob, ¿ok? Entonces dice verso 33, cuando Jacob la vio, ¿verdad? Dice, Jacob la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Y él luego mire lo que pensó: algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. ¿Cómo vuela la imaginación, verdad? ¿Cómo nos vuela la imaginación? Entonces dice, ¿qué hizo Jacob? El verso 34, Mari. ¿Se da cuenta? Está bien, pero fue días o años, es lo mismo. Fueron muchos años. Entonces mira, amado hermano, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿A quién engañó Jacob? A su padre. ¿Y ahora quién está engañándolo a él? Sus hijos. Sus hijos. Entonces, hermano, dése cuenta cómo viene en la genealogía la cosa. Por eso es tan importante, hermano, y se nos ha enseñado y se nos ha predicado mucho acerca de que si nosotros como papás tenemos áreas que no hemos vencido todavía, que no hemos alcanzado la victoria ahí, tenemos que pelearlas, tenemos que ganarlas, tenemos que ministrarnos, tenemos que romper con todo eso, porque si no, se va pasando, hermano. Es increíble, pero se va pasando. Pero también hay poder en el cortamiento espiritual. Yo lo vi en mi familia, ¿ok? Yo lo vi en mi familia. Todos tenemos una historia, ¿verdad? Y la mía no es muy buena, de mis antepasados por un lado, por el otro lado sí, pero no es muy buena. Entonces vimos nosotros el efecto del cortamiento, cómo en el cortamiento espiritual, al llegar a los pies de Cristo y de las administraciones, vimos cómo se cortó eso, hermano, tan horrible que venía de mi familia paterna, ¿ok? No materna, pero paterna. Entonces aquí vemos pues que dice que Jacob desgarró sus vestidos y se vistió con un sayal e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Lloró mucho, sufrió mucho. ¿Y era verdad lo que había pasado? Era una mentira, pero cómo el enemigo se aprovechó, ¿verdad? Entonces nos vemos pues ahí cómo va la secuencia, ¿verdad? Qué tremendo, que el Señor nos ayude y nos libre, ¿verdad? Entonces mire, nosotros estamos hablando de las acechanzas, y aquí ya voy a entrar más en el tema, ¿verdad? Pero quería poner como las bases para que usted fuera viendo, para que fuéramos viendo cómo es que el enemigo trabaja, ¿verdad? Cómo nos viene controlando, desde cuándo y desde dónde podemos ser afectados. Pero gloria a Dios, porque ahorita vamos a ver, esto no lo puedo terminar hoy, lo vamos a seguir yo creo la otra semana, porque es muy importante lo que vamos a ver, porque si no, de otra manera solo le doy el diagnóstico y no le voy a dar la medicina, y nosotros necesitamos la medicina, amén. Entonces mira lo que dice aquí, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas. Amén. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Las acechanzas del diablo. ¿Cuántas acechanzas había? 4. En la concepción, en el nacimiento, en el crecimiento. No toqué la del crecimiento, ¿verdad? Por el tiempo. Y la última fue me regreso. Yo no sé si usted las anotó o no.
pero yo quiero que la vea. Concepción, nacimiento, genealogía y la crianza. La crianza me faltó tocarla, es muy importante, pero la tocaremos después. Oh, no está bien, ¿verdad? En la crianza, ¿cómo criamos a nuestros hijos, verdad? ¿Cómo los criamos? Eso tiene mucho que ver también. El enemigo, ¿verdad? Por eso también hay tanta desgracia, hay tanto dolor, hay tanta cosa, por eso hay tanto también consejos. Por ejemplo, le dicen a los papás: educa a tu hijo en tu casa, enséñalo, disciplínalo, porque si no lo educas tú, te lo van a educar ¿dónde? En la calle, y después va a terminar ¿dónde? En la cárcel, ¿verdad? Entonces por eso es en la crianza tiene mucho que ver. Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Entonces vemos acá, pues dice 4 jerarquías. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos vamos a fortalecer? En el poder de su fuerza, en el poder del Espíritu Santo, amado hermano. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, estar atento, ¿verdad? Por dónde me va a llegar, pero yo ya voy a estar lista para que no me ataque, ¿verdad? Para contraatacar. Dice estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Fer, por favor, me lees. ¿Se da cuenta contra quién es nuestra luchita? Hermano, esto está duro, hermano, de verdad. Si nosotros lo analizamos a fondo y lo entendemos, hermano, esto no es, hermano, no es fácil. No te estás enfrentando con un cualquiera. No nos estamos enfrentando con un cualquiera. Nos estamos enfrentando con estas 4 potestades. Pero mayor es el que está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si así no fuera, yo no estaría aquí. El punto es entender contra quién estoy peleando y quién está de mi lado. Ahí está la victoria. ¿Quién está de mi lado? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está por mí? No hay derrota para nosotros. Aquí vemos 4 jerarquías: cabezas, autoridades, gobernadores y espíritus malos. Y estas cuatro potestades, estas 4 jerarquías, a su vez traen 13 problemas o 13 potestades que son con las cuales nosotros estamos guerreando, y vamos a seguir guerreando hasta que nos vayamos con Cristo. Amén. Pero para eso, amado hermano, por eso es tan importante que nos mantengamos llenos de parte de Dios, hermano, porque el problema va a llegar, la lucha llega, pero si nosotros estamos firmes, estamos seguros de en quién hemos creído, hermano, sí podemos vencer, sí se puede, no hay problema que no se pueda, no hay tentación que no podamos vencerla, sí se puede, hermano, sí se puede. Yo estoy diciendo, una mujer de 68 años, hermano, que no habré vivido yo, y sí se puede en el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces son 4 jerarquías, ¿verdad?, con las que tenemos que pelear. Vamos a continuar, ¿verdad? Yo quiero terminar pronto. Y mire, aquí están las 13 potestades que hacen guerra contra los hijos de Dios. Las potestades que es el destructor, el angustiador, el acusador, el cazador, el viajero, el acreedor, el engañador, el devorador, el burlador, el vengador, el tentador, el desolador y el usurpador. Son 3, hermano. Si tuviéramos, sería bueno, y lo vamos a hacer, hermano, pero lo que le digo, ¿verdad?, 2 servicios como que no es suficiente, tal vez lo voy a hacer en discipulado. Vamos a hablar de las 13 potestades, analizar cada una de ellas, cómo trabajan, de dónde vienen, cómo, ¿verdad? Pero mire con la que se está enfrentando usted y yo, ¿verdad? El que destruye, el que angustia, el que nos acusa, el que nos quiere cazar, ¿verdad? El viajero que viene de ancestrales, de ancestros, ¿verdad? Espíritus ancestrales. El acreedor, ¿verdad?, con el cual hablamos del acreedor, por ejemplo, la Biblia habla de aquella viuda cuando le dijo a Eliseo, a Elías fue cuando le dijo:
mira, no, mis hijos, ¿verdad? Van a venir por ellos porque mi esposo nos dejó, va a venir el acreedor, o sea, al que le debían, ¿verdad? Al que le debían. Entonces, el engañador, el devorador, hermano, el burlador, ¿verdad? El vengador, el que tienta, el que no quiere dejar nada, el desolador y el mentiroso, ¿verdad? No sé si ya los apuntó todo o si le quiere sacar foto, ¿verdad? Para seguir. Pero entonces, hermano, mire, son 13 potestades con las que tenemos que luchar. 13 es número de rebelión, ¿verdad? Es número malo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Romanos 8:37, dice, yo lo leo mientras usted sigue apuntando ahí, dice en Romanos 8:37, pero en todas estas cosas, ¿en cuáles? En esas 13 cosas y en más cosas, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Porque estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ahí los menciona, ni potestades, ni lo porvenir, ni los poderes, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay 13 potestades, pero tenemos un Dios todopoderoso y ya está dictaminado y está escrito que no va a poder, amado hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Goces, hermano. Entonces no estamos solos. No, el Señor no nos dejó a expensas del enemigo. Mire lo que dice ahí. Mire qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo podemos salir vencedores? Pues porque ya somos vencedores. Cristo dijo, ¿verdad? Él dijo, por ejemplo, mayores cosas van a hacer ustedes de las que he hecho yo. ¿Por qué? Pues porque ahora no solo tenemos el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya. Entonces somos más que vencedores porque ya Cristo derrotó a nuestro enemigo en la cruz del Calvario. Amén. La otra cosa por la que no podemos ser vencidos, hermano, Dios no nos dejó desamparados. Dios nos dejó las armas adecuadas, pero el problema aquí está en que muchos de nosotros no sabemos usar las armas o ni siquiera sabemos cuáles son las armas, y eso nosotros tenemos que aprenderlo y tenemos que saberlo, amado hermano, porque si no, a ver, deme usted a mí una R15, así se dice, a ver si la puedo manejar. Puede venir alguien ahí ya para acabarme y yo con la R15 aquí, pero si no la sé usar, ¿de qué me va a servir? De nada, exacto, de nada. Pero qué tal que yo tengo una 22 y la sé usar y ya practiqué tiro al blanco y todo, ¿me servirá? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no depende tanto tal vez de armas, sino el que la sepas usar. Pero si no la sabemos usar, aquí podemos tener granadas y todo, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Entonces, amado hermano, ¿verdad? ¿Cómo podemos salir vencedores? Pues porque ya lo somos, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Amén. Porque estoy convencido, oiga bien, llévese eso en su corazón, quédese con eso, hermano amado, grábese eso y créalo, ¿verdad? Pero en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La armadura de Dios. Dios nos dejó la armadura para estar firmes contra esas 13 potestades. Amén. Y ahí está la armadura, dice la palabra del Señor, Efesios 6:14. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Tengan buen calzado para estar listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Y por último, usen el casco, ¿verdad?, de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Ahí está toda la armadura. ¿Cuántas partes son? Creo que son 6, ¿verdad? ¿Me ayuda a contarlas? ¿7? Gloria a Dios. Bueno, tenemos esas armaduras, esas armas. ¿Para qué, hermano? Para poder protegernos, para poder pelear, para poder vencer.
Estos gobernantes malignos son seres satánicos y príncipes de las tinieblas. No son personas, sino son ángeles caídos a los que Satanás controla. Que el Señor los reprenda. No son simples fantasías, son reales. Enfrentamos a un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Y para ello es imprescindible, hermano, ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hermanos, sin eso no vamos a poder. No vamos a poder. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. A mí me gustaría que pronto hiciéramos una vigilia, hermano, o media vigilia, pero donde solo fuera para buscar la llenura del Espíritu Santo, adorando al nombre del Señor, exaltándolo, buscando de rodillas, hermano, tirados aquí, hermano. Es necesario, es importante porque de no ser así, hermano, de verdad, por eso hay tanto cristiano derrotado, por eso hay tanta iglesia debilitada, hermano, débil, languideciente, muriendo. Por eso hay tanta luego división en las iglesias, porque el enemigo viene y se mete y hace lo que quiere con la iglesia, porque no estamos firmes, no estamos fuertes, y para eso tenemos que buscar de Dios, tenemos que orar mucho. Amén. Es imprescindible entonces la armadura, pero hay algo más que Dios nos dejó, que a mucha gente no está de acuerdo. Ahorita lo vamos a ver, ya voy terminando. Sean prudentes, dice el apóstol Pedro, sean prudentes y manténganse ¿cómo? Despiertos, alerta. No se duerma, hermano, no se duerma. Cuando venga al culto no se duerma. ¿Cómo no se duerme allá afuera? ¿Cómo no nos dormimos afuera, verdad? No se duerma, pero aquí no está hablando de ese sueño, está hablando de un sueño espiritual. Dice, sean prudentes y manténganse despiertos, alertas, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando ¿qué? ¿A quién devorar? ¿A quién devorar? Ahora mire, cuando yo vi la palabra devorar habla de, por ejemplo, tragarte completo, ¿verdad? Absorberte, nomás como hacerte, ya te devoró, ¿verdad? Pero también me llamó la atención esto, absorber, ahogar, consumir. ¿Qué cosa quiere el enemigo? Quiere ahogarnos. ¿De qué manera? Quiere ahogarte, puede ser simbólicamente, espiritualmente, ¿verdad? Emocionalmente, moralmente, quiere ahogarte, pero también quiere ahogarte ¿cómo? Hundiéndote en deudas. ¿Cuánta persona nos dice, estoy hasta qué dicen? Hasta el cogote, hasta el cuello. Estoy hasta el cuello de deudas. ¿No ha oído esa expresión? Entonces aquí el cuello que estoy hasta acá, o sea, estoy a punto de que suba más y me ahogue, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero él quiere eso, Él quiere ahogarnos. Y puede ser una de las formas, ahogarte en endeudamiento. No nos endeudemos, hermano amado, y menos en este tiempo. Si no hay necesidad, no nos endeudemos, ¿verdad? Porque si bien es cierto que Dios está con nosotros y es poderoso, ¿verdad? Y Él nos va a suplir, pero no para necedades. Acuérdate, ¿verdad? Que Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿ok? No, pero yo quiero esto, no importa, la tarjeta aguanta, órale, ¿verdad? Y al rato, hermano, viene la bancarrota, ¿verdad? Entonces, no, el enemigo te quiere ahogar. Hay que pedirle al Señor sabiduría para poder invertir, para poder distribuir lo que ganas, ¿verdad? Para poder administrarlo. No permitamos que nos ahoga. Él también te quiere consumir. ¿Cómo puede consumir el enemigo a una persona? De diferentes maneras. Una de ellas es consumiendo tu salud física, ¿verdad? Tu salud física. Él va a estar ahí dándole, hermano. Esta es una pelea. ¿Por qué, hermano? Por ejemplo, estar encamado. ¿Qué hace la cama con una persona? La consume. Una persona que está en cama tirada, la consume, se va acabando poco a poco. Él quiere consumirnos, hermano. Él quiere atribularnos. Pero entonces nosotros dice, sean prudentes y manténganse despiertos. Hay que pedir al Señor, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué es que cada cierto tiempo, verdad? Y eso está comprobado, hermano. Estaba yo
viendo hace unos días, estaba leyendo algo, híjole, se me hizo tan importante, hermano. Un día de esto le voy a compartir acerca de, hablando de psicología, de psiquiatría y concatenándolo con la palabra, bien interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será que siempre en ciertos tiempos me pasa lo mismo? Vuelvo a sufrir lo mismo, vuelvo a pensar lo mismo, vuelvo a pasar lo mismo. Y está comprobado, personas, por ejemplo, que algo les pasó, es cierto, hermano, algo les pasó, por ejemplo, en un mes de diciembre, pasó algo, por decir, ¿verdad? Ya pasó, ya tiene años, pero cada vez que llega el mes de diciembre, como que se vuelve a resucitar esa situación o ese problema y afecta a la persona. Y fíjese que eso es verdad. Fíjese que yo, cuando estaba yo empezando la crisis con mi esposo, yo escuchaba unas alabanzas que me gustan mucho. Y fíjese que eso ya pasó, ya estoy bien, estoy en victoria, aleluya y todo. Pero cuando yo oigo esas alabanzas, hermano, automáticamente me regreso a aquel tiempo. Qué tremendo, ¿ah? Que ya me da risa, y me siguen gustando las alabanzas. No es que ya no las oiga, sí, pero lo chistoso es que me remonto luego allá. Entonces aquí el enemigo dice que nos quiere, dice que el león anda listo para consumirnos, para devorarnos. ¿Cuándo se habla del devorador, hermano? En la Biblia, ¿cuándo es que se habla y se toca al devorador? ¿Perdón? Amén. Exactamente. Mira, el Señor dice: trae tu diezmo al alfolí y verás si yo no voy a reprender a quién, al devorador. Entonces ahí el enemigo, ¿cómo es que te puede devorar, verdad? En la mezquinidad, en la avaricia, ¿verdad? En la avaricia. Él se aprovecha, y no nada más en los diezmos, hermano, pero yo pienso que, porque ahí está hablando de dar, ¿verdad? Yo pienso que en la avaricia en general. Por eso debemos de ser generosos, hermano. Y cuando hablamos de generosidad, no quiere decir que des lo que no tienes, no, da lo que tienes, como el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Dice el apóstol: no des de manera que te quedes tú sin comer, pero da, sé dadivoso, sé generoso, ¿verdad? Y de esa manera el Señor va a reprender al devorador. Los leones atacan al animal enfermo, joven, solitario y débil. Escogen a los animales que están solos. ¿Se ha fijado? Yo siempre le menciono esto de los documentales, ¿verdad? Cuando la manada va corriendo y uno se queda atrás, ¿qué pasa? Se lo tragan, se lo tragan. Mantengámonos unidos, mantengámonos en el rebaño unidos, porque si no el enemigo nos va a devorar, nos quiere tragar. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando una persona está en una situación difícil, llámese en situación crítica, económica, enfermedad o cayó en pecado? ¿Qué cosa es lo primero que hace la persona? Se aparta, se aísla. Ay, no quiero que se den cuenta en la condición en que estoy, que ni siquiera tengo para dar el pago de mi casa, que ni se den cuenta los hermanos, ¿verdad? Mucho menos el vecino, ¿verdad? Ay, no, que no se den cuenta, ¿verdad? De que caí o de esto, del otro, que no se den cuenta. Entonces uno solo se va apartando, se va alejando. Que no se den cuenta que no tengo para esto, que no tengo para... No, ¿por qué? Si somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, ¿por qué no decirle a mi hermano? ¿Por qué no decirle a mi hermana? ¿Verdad? Hermano, ayúdame, échame la mano. Fíjate que estoy pasando por esta situación. Si somos hermanos, estoy pasando por esta situación, pero el orgullo muchas veces no nos deja. Ayúdame, hermano, mira, se me arruinó mi carro y no tengo para arreglarlo. Yo sé que tú puedes hacer algo por mí, échame la mano, por favor. Ay, no, pero ¿y cómo le voy a decir no? ¿Qué va a pensar? Que me quiere aprovechar de él. Que si realmente no tienes, pero ¿cómo empieza el enemigo a minar tu mente, verdad? Ir, ¿verdad? Estoy enferma, hermanos, oren por mí, por favor, ¿verdad? No me siento bien, ¿verdad? Realmente, ore por mí, mire, ayúdeme, por favor. Hermana, no me puedo ni mover, ¿puede venir a ayudarme a levantarme para ir al baño? Porque no puedo. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no, verdad? Pero no, ¿qué tendemos a hacer? Nos aislamos, que no se den cuenta, que no piensen, ¿verdad? Estamos muriéndonos. ¿Y cómo está, hermano? Aleluya, en victoria, hermano, en victoria. Y por dentro, hermano, muriéndote, ¿verdad? Pero ¿cómo le va, hermano? Aquí todo bien, gloria a Dios. Nunca tienen problemas, nunca,
¿verdad? Siempre están bien, aunque no sea así. Entonces eso pues no, ¿verdad? Seguimos. Ahora sí ya estoy terminando. Perdón, Dice, ¿qué otra cosa tenemos para poder vencer esas 4 jerarquías? Los 5 ministerios que tanto han sido, y por algo, no por algo el diablo los ataca, no por algo el diablo, ¿verdad? La Biblia habla, estuvimos viendo la semana pasada cómo se iban a levantar burladores, ¿verdad? Y cuánto burlador se ha levantado hoy en día. Esta semana estuvo predicando hermano Sergio Enríquez acerca de los burladores, y yo me quedé con los ojos cuadrados. Digo, es cierto, yo lo estoy viendo. Qué tremendo, esto es una potestad fuertísima, la de los burladores, y se ha levantado ahorita y se ha venido en contra, ¿verdad?, de la sana doctrina. Entonces, por ejemplo, los 5 ministerios, eso es otra de las cosas que Dios nos dejó para poder seguir avante, seguir adelante. ¿Usted cree que será casualidad que nosotros, o que no nomás nosotros, porque no solo es Ebenecer y no solo es Lima, hay otros ministerios que creen en lo que está escrito en la palabra? ¿Y usted cree que es casualidad que esos ministerios están florecientes, firmes, fuertes, creciendo, multiplicándose? ¿Usted cree que es casualidad? No es casualidad, es porque estamos dentro del orden, pero que desgraciadamente mucha gente ignorante no lo quiere aceptar, no lo quiere recibir, no lo quiere creer. Entonces se están perdiendo de tantas bendiciones, y por eso es que están como están, ¿verdad? Yo lo digo con humildad, bendigo a Dios, doy gracias a Dios porque nos reveló este evangelio a nosotros, hermano. Yo me gozo por eso, yo no sé usted, pero yo me gozo. Usted puede decir amén, gloria a Dios. Mire lo que dice Efesios 4:11. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros de profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones ¿para qué, hermano? ¿Necesitamos fortalecernos? Claro, si lo estamos viendo. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? A través de estos dones que el Señor nos dejó, a través de estos 5 unciones. Son 5 unciones diferentes, 5 trabajos diferentes. Amén. Entonces dice, esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de ¿qué? De servir. No quedaron en vano, es para que sirvamos y para que nos fortalezcamos. Este trabajo, verso 13, debe continuar ¿hasta cuándo? Hasta que todos estemos unidos en la misma fe y en un mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos de seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Ahora aquí le voy a decir algo, amado. Alguien me dijo a mí que hasta que todos lleguemos a una misma fe y un mismo conocimiento, eso no va a suceder nunca, dijo. No se puede, no se va a poder. Pero entonces yo me fui a estudiar, ahora que estaba estudiando esto, me fui a estudiar cuando dice hasta que todos estemos unidos. Y en otra versión bíblica, ¿cómo dice? ¿Alguien tiene Reina Valera? Léamelo por favor, Efesios 4:13, que al final de cuentas es lo mismo. En otras versiones dice hasta que todos lleguemos a la plenitud. Lleguemos. Ahí está, nomás ahí. Quería nomás que me leera esa palabra, hasta que todos lleguemos. La palabra lleguemos, que esta es otra versión, que significa lo mismo, hasta que todos unidos, hasta que estemos, estar y lleguemos es lo mismo. La palabra es katantao y significa esto. Dice, en otras palabras, dice hasta que nosotros arribemos, porque esta palabra habla de arribar, habla de llegar figurativamente, habla de alcanzar. Entonces, los 5 ministerios, ¿para qué fueron dejados? Para que nos preparen hasta el arribo, hasta el arrebatamiento, a eso, ¿verdad? A eso. ¿Y quiénes van a ser arrebatados? ¿Solo Ebenecer? No, muchas denominaciones, ¿verdad? No van a ser millones, pero nos vamos a ir de diferentes denominaciones, los que creamos, los que tenemos eso, ¿verdad? Esa sana doctrina. Entonces, amado hermano, el Señor nos dejó la armadura, el Señor nos dejó los 5 ministerios, las 5 unciones. La otra semana vamos a hablar de las 5 unciones, ¿verdad? Entonces, con esto que tengamos a la mano, amado hermano, la vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús, siempre buscando la llenura
del Espíritu Santo. Primera de Pedro 5:6 dice la palabra del Señor: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, ¿el qué? Los levante, o arribemos, o nos vayamos, ¿verdad? De eso está hablando ahí. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. ¿Por qué nos está diciendo que nos habla de las preocupaciones antes del arribo? Porque sabía cómo se está poniendo el tiempo ahorita, cómo están los tiempos. ¿Será que hay que preocuparnos? Pues más que preocuparnos, ocuparnos en la situación, ¿verdad? Ser sabios, ser inteligentes, con inteligencia de lo alto. Pero entonces aquí dice: humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios. Esa palabra lo que está simbolizando la mano de Dios, hermano, quiera o no lo quiera, les guste o no les guste, lo acepten o no lo acepten, ahí está hablando simbólicamente acerca de los 5 ministerios. Humíllense bajo los 5 ministerios, ¿verdad? Del Señor, está hablando de eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿la mano para qué sirve, hermano? La mano puede ser un objeto que sirve para agarrar, para tomar, ¿verdad? Entonces humíllense, en la mano están identificados los 5 ministerios, y dice ahí: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento se levanten, ¿verdad? Se levante. ¿Y qué dijo Efesios 4:11? Que para qué fueron dejados los ministerios: para alcanzar, para la madurez, la perfección, para estar listos para ser arrebatados. Entonces, ¿será que entonces son necesarios los 5 ministerios? Claro que sí, porque sin eso, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto? No es el tema, pero yo les he dicho en otras veces, el cuerpo mismo humano nos enseña la importancia. Por ejemplo, tu cuerpo, para que uno esté sano completamente como estamos. ¿Cuántos sanos hay aquí? Aleluya. Para que tú estés sano completamente, ¿tu salud física depende solo de un doctor? No, ¿verdad? Uno es el que trata el corazón, otro es el que trata el hígado, otro es el que trata la cabeza, otro es el que trata los ojos, por ejemplo, ¿verdad? Y así cada cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un solo doctor te va a mantener a ti al 100? No se puede, es lo mismo. ¿Cómo solamente el pastor va a poder mantener a la iglesia, darle, enseñarle y prepararla hasta que alcance la estatura de Cristo? ¿Como un solo? No, ¿verdad? Por eso se ocupan los 5 ministerios. Amén. Gloria a Dios. Ya termino. Esto lo vamos a seguir la otra semana. La necesidad de ser ungidos con los 5 tipos de aceites encontrados en los 5 ministerios. Eso también lo necesitamos. Esto lo necesitamos. La Biblia habla de varios tipos de aceite, pero hay 5 tipos de aceite que en cada uno de los ministerios, cada uno de ellos tiene ese aceite que es lo que tú y yo necesitamos, ser ungidos por medio de ese aceite, espiritualmente hablando, para poder alcanzar la madurez. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. No hemos concluido con esto. Aleluya. Es muy importante. Faltaron cositas que ver, pero el tiempo avanzó. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor.